Yo trabajo en el Banco Mundial, pero las opiniones que señale en esta presentación no necesariamente representan aquellas del Banco Mundial o las de su representación. Ok, bueno, ¿qué está pasando en el contexto global de la economía mundial y cómo esto afecta a la región de Latinoamérica y el Caribe y en particular a nuestro país, que nos interesa muchísimo, el Perú, que lo vamos a hablar un poco hacia el final de la presentación? Estamos en medio, muchas economías en medio de una situación muy crítica. La pandemia ha golpeado de una manera muy significativa a todo el mundo, pero hay algunas buenas noticias a medias. La buena noticia es que a nivel global se espera una recuperación importante en los años venideros, incluso mayor a algunos otros episodios de recesiones importantísimas como aquellas de la post Segunda Guerra Mundial o las que se sucedieron en la década de los 70s y 80s o un poquito más recientemente la de la crisis financiera internacional de 2008-2009. Sin embargo, el problema con esta recuperación global es que es muy desigual y es insuficiente para muchas economías del mundo y principalmente para aquellas economías de ingresos bajos, que son la línea verde, y las economías emergentes y en desarrollo, que son la línea amarilla que ven ustedes por ahí. Uno podría decir, viendo los números y las perspectivas hacia adelante, que las economías avanzadas se encuentran en una situación muy favorable, tal vez la más favorable en décadas, en términos de crecimiento, y experimentamos a la vez una de las peores etapas para las economías de menos recursos. Y esto evidentemente por esta caída tan importante en el crecimiento de la región de América Latina y el Caribe. Si uno observa datos históricos por más de 100 años, en el caso de la región de América Latina, no ha habido caída más grande que la que hemos experimentado el año pasado, que ha sido poco más de 6 puntos porcentuales. Y con esa caída tan importante, se espera que la recuperación y el nivel del Producto Interno Bruto real de nuestra región se recupere recién en el 2022. Es decir, el rebote, el crecimiento, el impulso de la economía que se tendrá durante el 2021, durante este año, va a ser insuficiente para alcanzar aquellos niveles que teníamos en la etapa prepandemia, es decir, en el 2019. Y lo muy crítico y realmente lamentable es que esta desigualdad en la recuperación económica va a hacer que América Latina, que es esta línea roja, se encuentre más rezagada que otras regiones, como pueden ser el Medio Oriente y el norte de África, o los países de Europa del Este y de Asia Central, o peor aún, aquellos del sudeste asiático o del Pacífico del Este. Entonces, la situación de Latinoamérica es realmente crítica. Estamos ante una situación que nos ha golpeado de una manera realmente, como mucho se ha notado, sin precedentes. Y como ustedes imagino ya han visto, esta contracción en el PBI, que es digamos esta medida tan utilizada para el nivel de producción de una economía, ha sido devastadora. En la región en general, la contracción ha sido de 6.5%. Sin embargo, ha sido muy heterogénea también. Por ejemplo, en el caso peruano, la economía ha caído poco más de 11% en términos reales. Pero si ustedes miran, no ha sido la economía que más ha caído en la región. A la derecha de Perú tenemos, por ejemplo, economías como Granada, Belice, Surinam, Barbados, Bahamas, Panamá y una isla pequeña que es Santa Lucía. Sin embargo, es importante notar que la mayoría de estas economías que han caído más que Perú son pequeñas islas, en su mayoría, que dependen muchísimo de una sola actividad económica, que es el turismo. Entonces, la caída en el caso peruano ha sido muy importante. Sin embargo, la buena noticia para el caso de Perú es que se espera que la recuperación sea muy sólida, incluso más sólida que muchas de estas economías que han caído mucho, estas pequeñas islas. La mayoría de ellas todavía no se va a recuperar, pero Perú está en una senda de crecimiento importante. Hay un typo en el título. Bueno, no es un typo en realidad, ese es el crecimiento de la región de América Latina y el Caribe para 2021, y el crecimiento de Perú estaría por alrededor de 10% en términos reales.
¿Por qué estamos viendo esta recuperación a nivel macro, a nivel macroeconómico? En parte es resultado de un gran impulso en la política macroeconómica. Sin duda muy heterogénea, muy desigual. Los tiempos no han sido los mismos, pero ha habido un impulso tanto por el lado de política monetaria a través de los bancos centrales, pero también medidas de soporte fiscal que han elaborado los gobiernos a través de sus ministerios de Economía y Finanzas. Si ustedes miran a la izquierda, la mayoría de economías redujeron de manera importante sus tasas de política monetaria, aunque se redujeron de una manera un poquito más agresiva en algunos países de economías avanzadas. No obstante, ustedes pueden notar que el espacio de política ya era menor. Algunas economías emergentes han tenido problemas para hacer política monetaria expansiva por un tema que ustedes, me imagino, ya conocen de economía internacional, que es la posibilidad de tener salida de flujos de capitales que puedan golpear algunos activos, como por ejemplo el tipo de cambio. No es el caso de Perú, felizmente, pero han habido economías con una mayor restricción por ese lado. Y por el lado de la figura de la derecha, lo que pueden ver ustedes es el soporte fiscal que han hecho tanto economías avanzadas, estas barras tan elevadas, como las economías emergentes y en desarrollo que están hacia el final, hacia la derecha. Lo que pueden notar ustedes es que el impulso de las economías avanzadas ha sido sustancialmente mayor a aquellas economías emergentes y en desarrollo en términos generales. Sin duda también aquí hay heterogeneidad, hay algunas economías pequeñas, emergentes y en desarrollo. Por ejemplo, el caso de Perú, el caso de Chile y una no tan pequeña como el caso de Brasil, que han tenido impulsos fiscales muy importantes y están ayudando a esta recuperación. Pero en términos generales, las economías avanzadas han dado mayor soporte tanto por el lado monetario como por el lado fiscal. Pero no solamente es la política macroeconómica lo que impulsa esta recuperación, sin duda también son los procesos de vacunación, y esto es fundamental, puesto que no puede haber una recuperación sostenida y resiliente si es que la vacunación y los procesos de asegurar dosis, la logística de las mismas y la aplicación de las vacunas no se desenvuelve de una manera sostenida y rápida. Si ustedes observan en estas dos gráficas van a notar que los países de las economías avanzadas han acaparado una mayor cantidad de vacunas y por ende las proyecciones de crecimiento se han ido revisando al alza más en estas economías que en aquellas emergentes y en desarrollo. Y estas dos mapas realmente demuestran una realidad muy cruda. Este es el de las muertes acumuladas por COVID-19 por millón de personas. Y si ustedes pueden notar algo muy importante es que las regiones más impactadas por la pandemia han sido sin ninguna duda América Latina y el Caribe y Europa. Sin embargo, en los procesos de vacunación, nuestra región está bastante más rezagada que Europa. Entonces tienes un impacto similar para dos regiones completamente distintas. Una región, América Latina, con limitado espacio fiscal y monetario, con limitadas capacidades dentro de sus recursos humanos, sus políticas y sus gobernanzas, y peor aún, situaciones estructurales de la economía, como informalidad, como poco acceso al sistema financiero, como un sistema de salud muy débil, versus Europa, una región con un nivel de desarrollo muchísimo mayor, con mayor capacidad de proveer bienes y servicios públicos, con mayor acceso a servicios financieros, entre otras fortalezas y características institucionales que hacen que el proceso de recuperación sea más sostenible que en el caso de nuestra región. Y peor aún, la pandemia no termina de golpear a la región de América Latina. Hay algunos países en los cuales preocupa muchísimo la evolución reciente del virus. Tenemos, por ejemplo, el caso de Uruguay, el caso de Argentina, el caso de Brasil y en cierto sentido Colombia también. Felizmente en algunas regiones del país, en el caso peruano, están reduciéndose los contagios y las muertes. Pero lamentablemente no podemos bajar la guardia. Hay algunas regiones, por ejemplo Arequipa, que tiene un crecimiento sostenido tanto de casos como de muertes. Entonces la pandemia todavía está golpeando la región de una manera muy importante.
Sin embargo, no todas las noticias son malas. Hay que ser, digamos, un poco objetivos también en decir que hay noticias positivas para la recuperación por el lado de los commodities. Las economías en América Latina y el Caribe dependen mucho de commodities. Sus estructuras de exportadoras, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, dependen mucho de esto, y los commodities han venido recuperándose de una manera muy importante y sostenida desde que empezó y impactó la pandemia hacia el segundo y el tercer trimestre del año pasado. Por ejemplo, nuestros países, tanto el caso peruano es interesante, ¿no? Alrededor de más del 50% de nuestras exportaciones son exportaciones de metales, de productos asociados a los metales, ¿no? El caso, por ejemplo, de Colombia, 60% de sus exportaciones son petróleo. Chile también es bastante similar a Perú en cuanto a su estructura exportadora. Argentina, muy dependiente de productos asociados a agricultura. Entonces la estructura de las economías, que en este caso ayuda a la recuperación, pero también es un riesgo. Hay que mirar la moneda por las dos caras. Si los commodities no se estuvieran recuperando, el panorama todavía sería peor para la región de América Latina y el Caribe. Sin duda, las cuentas fiscales se han deteriorado por la menor actividad económica, pero también por las políticas que han efectuado los gobiernos, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, diferir el pago de los impuestos, de los tributos en los países para brindar un poco más de ingreso disponible para las familias y las empresas, pero también por medidas de gasto, principalmente aquellas relacionadas a brindar soporte a las familias, por ejemplo, transferencias en materia de bonos o alguna otra ayuda que han podido dar, han necesariamente impactado en tener un déficit fiscal mayor. Y sin duda esto ha elevado también la deuda pública. Entonces las cuentas fiscales y el espacio de política fiscal está también reducido. Como lo habíamos comentado, en el caso peruano el déficit fiscal fue un poco menor al final, fue algo de cerca del 9% del producto, pero todas las economías han tenido un deterioro importante en materia fiscal, lo cual reduce su margen de maniobra ante nuevos choques que puedan venir en un futuro, en el corto, mediano y largo plazo. Y en un entorno de riesgos financieros muy latentes. Este es, por ejemplo, el gráfico de la izquierda, son los flujos de capitales a América Latina. Y si ustedes observan, la crisis de la pandemia generó salidas de capital incluso mayores a otros episodios turbulentos recientes, como por ejemplo en el 2013 se dio esta situación en cual la Reserva Federal dio señales de retiro de estímulo monetario, y esto generó mucha volatilidad en los mercados financieros. Y otra cosa muy importante, y lo pueden observar en el gráfico de la derecha, es que no solo hay menor flujo de capital hacia países emergentes y América Latina, sino también que la volatilidad de los mismos se ha acentuado en los últimos meses. Y no solamente tenemos que mirar cuáles son los impactos en la macroeconomía y en variables financieras, sino que a esto, este cóctel de cosas tan devastadoras también están en los aspectos sociales. Se estima, por ejemplo, estas son estimaciones del Banco Mundial, que el impacto de la pandemia ha generado alrededor de 30 millones de nuevos pobres. Es un poco menos de 30 millones, pero casi 30 millones de nuevos pobres solamente en nuestra región. Eso es casi un Perú entero. Casi un Perú entero de nuevos pobres, de nuevas personas que están entrando a una situación de pobreza. ¿Qué significa esto? Que la pobreza ha subido 5.3 puntos porcentuales desde 2019 a 2020. En el caso de Perú incluso fue un poquito más devastador, subió casi más o menos 10 puntos porcentuales, aunque esta recuperación se estima que está reduciendo ya la incidencia de pobreza en el caso peruano. Otro punto importante que no debemos de evitar mirar es la pérdida de años en aprendizaje. Alrededor de 1.3 años se han perdido en términos de aprendizajes en la región, por muchos factores. No solamente porque aprender a través de la computadora a veces puede resultar más difícil, pero también porque el acceso a internet o a los equipos para poder contar con clases a través de una computadora a veces no, son inexistentes en la región.
Y una cosa también devastadora es que 18 millones de personas en la región de América Latina enfrentaron inseguridad alimentaria. Encuestas del Banco Mundial a diversos países de la región de América Latina muestran que una estadística realmente de locos. Más o menos el 20% de personas ha tenido que saltarse uno de los tres alimentos al día porque no tenía los ingresos para comer tres alimentos o tres meriendas que usualmente come. Entonces esta cuestión de la inseguridad alimentaria también se ha agravado. Y la tasa de desempleo, como no, se elevó a 15% en la región, siendo las mujeres las que estadísticamente han tenido mayor probabilidad de perder su empleo por los sectores que fueron afectados durante la pandemia. Entonces esta situación no nos trae solamente efectos macroeconómicos, solamente el Producto Interno Bruto o las variables financieras como el tipo de cambio o las tasas de interés. Hay aspectos sociales muy relevantes que nos está dejando la pandemia. Mayor pobreza, mayor desigualdad por este tema de los ingresos, el desempleo es mayor, los aprendizajes de los chicos, el tema de la inseguridad alimentaria. O sea, esto es una situación muy crítica y los retos hacia adelante son aún más importantes y, valga la redundancia, muchísimo más retadores. Y eso se da en una región donde ya la movilidad relativa, es decir, este porcentaje de niños nacidos en familias cuyos padres pertenecen a estos dos primeros cuartiles de nivel educativo, pero los niños consiguen alcanzar el cuartil más alto, es decir, es como el éxito educativo de los niños que lamentablemente sus padres no pudieron alcanzar, ya era muy baja esta movilidad relativa. Lo que ustedes ven en esta gráfica son todos los países para los que se tiene datos en el mundo y lo que marcan es cuál es la movilidad relativa, cuál es ese porcentaje de niños. Y la mayor parte de las economías o los países de América Latina y del Caribe están a la izquierda. Por ende, la movilidad relativa es muy baja. Y esta es una historia conocida. Ustedes me imagino que han leído este tremendo libro, buenísimo, pero esta otra también. Esto es lo que yo comentaba la otra vez en otra presentación, un profesor mío, pero también economista jefe para América Latina del Banco Mundial, Augusto de la Torre, lo llamaba los 100 años de crecimiento, los 100 años de soledad de crecimiento. Esta gráfica es devastadora. Es el PBI per cápita de cada uno de estos países que ustedes ven abajo: Argentina, Chile, México, Colombia, Brasil, Perú, relativo a Estados Unidos, como porcentaje de Estados Unidos. Y lo que ustedes pueden ver es que hay historias aquí realmente tristes. Por ejemplo, el caso de Argentina, que a inicios del siglo pasado tenía más del 60% del PIB per cápita de Estados Unidos y actualmente tiene un número sustancialmente menor. El caso de Perú es la línea roja y lo que podemos ver es que había una especie, lo que llamamos en economía catch-up, a partir de los años 2000, pero sin embargo es insuficiente. Y más aún insuficiente si nos comparamos con otras economías que han tenido crecimientos estelares, como por ejemplo Taiwán, Hong Kong, Corea o Singapur, siendo algunas de ellas, por ejemplo el caso de Singapur, que ya han superado el PIB per cápita de Estados Unidos. Pero la situación de América Latina es otra, es totalmente distinta a la de estas economías. Hay un problema de fondo muy importante en el mediano y largo plazo. En el corto hay un tema de política macroeconómica, pero en el mediano y largo plazo hay un problema muy importante en temas de productividad en la región. América Latina se caracteriza por tener países con economías muy poco diversificadas. Si uno mira las economías de América Latina, se parecen un poquito más a las economías de África subsahariana que de otra parte del mundo. Sumado a eso, los gobiernos son muy poco efectivos. La efectividad de los gobiernos es realmente baja en la región. Y esto en medio de altos niveles de informalidad. Un problema tan difícil de resolver, que tiene tantas aristas y que necesita batallas por distintos lados, pero también una región que tiene escasos logros educativos, donde no logra que sus niños puedan lograr aprendizajes constantes, se superen y sostengan esos niveles de aprendizajes.
insuficiente apertura comercial y financiera. La región tiene estos vaivenes de ida y vuelta en términos de políticas, pero también un pobre ambiente de negocio. La volatilidad, la poca predictibilidad, la situación en la cual consumidores y empresas no saben qué es lo que va a pasar, genera un ambiente de negocios que no es propicio ni para las decisiones de inversión ni para las decisiones de consumo. Y sabemos que el Perú está muy rezagado en temas clave para tener una economía competitiva, como temas educativos, de infraestructura, de tecnología y en términos del sistema financiero. O sea, hay muchísimas cosas por avanzar en el caso de Perú. Esta es una lámina que me gusta mucho mostrar porque tiene que ver mucho con la calidad de los bienes y servicios públicos que podemos proveer como parte de un país como el Perú, tan complicado. A la izquierda ustedes tienen los sistemas administrativos que tiene el país. ¿Qué es un sistema administrativo? Es el marco de juego, es el marco de las reglas de juego. Son las instituciones que te permiten a ti proveer finalmente bienes y servicios para los ciudadanos. Y en el caso peruano, por ejemplo, tenemos un sistema de inversión pública, sistema de abastecimiento, de planeamiento, de presupuesto, entre otros. Y Servir hizo una evaluación de la calidad de nuestros recursos humanos en términos de cuánto conocimiento tienen sobre sus sistemas administrativos. ¿Qué encontró? Que más de la mitad de nuestros funcionarios, de nuestros servidores públicos, sacarían una nota jalada en términos de qué conocen, o cuánto conocen, o qué también conocen los sistemas en los cuales trabajan a diario. Entonces la calidad de nuestro servicio público sin duda necesita ser una prioridad. Y esto debe lograrse en un contexto donde el descontento social viene incrementándose por varios años. Esto es unos índices que trabajamos en el Banco Mundial sobre qué es lo que busca las personas en América Latina cuando se sientan en su computadora y abren el buscador de Google. Ustedes pueden observar estas gráficas, lo que están, valga la redundancia, graficando, son aquellos términos que están asociados con descontento social, como por ejemplo podrían ser desempleo, como por ejemplo podría ser protesta, como por ejemplo podría ser paro, entre otras. Y lo que observamos es que sistemáticamente, de una manera muy sólida, se observa unas tendencias crecientes sobre el descontento social de las personas en la región. Y a veces uno, trata como economista de formular hipótesis. ¿Por qué es que se dan estas situaciones de descontento social? Pues una cosa muy interesante es preguntarle a la gente y preguntarle a las personas por qué, cuál es la situación que te mantiene en esta situación de descontento. Porque si uno mira los datos por ejemplo, estas son unas encuestas que hace Gallup, que se denominan el reporte de felicidad mundial, lo que uno observa es que en los últimos años la región de América Latina y el Caribe ha sido aquella donde la felicidad, como ellos se lo preguntan a las personas, disminuyó de una manera más significativa. ¿Y qué es lo que responden las personas? Que el descontento social está asociado con varias cosas, como por ejemplo la calidad de la prestación de los servicios, el PIB per cápita, sin duda los ingresos que tienen las familias, la confianza en el gobierno y la percepción de la corrupción. Entonces no solamente estamos viendo aquí dimensiones económicas, sino también dimensiones que van hacia lo político y lo social. Y en este sentido urge fortalecer el rol redistributivo de la política fiscal. En el caso peruano, por ejemplo, para tomar el caso peruano para ilustrar esta idea, la política fiscal se ha manejado bastante bien en términos de estabilización del producto y de sostenibilidad de las políticas, que son la base de cómo la política debería actuar. Pero sin duda hay una tarea adicional de la política fiscal que es importantísima también, y es su rol redistributivo. En esta gráfica lo que ustedes observan son a la izquierda países distintos del mundo y a la derecha, sin duda los de la izquierda son países avanzados, básicamente aquellos de la OECD, y a la derecha ven ustedes los países de América Latina. Y lo que ustedes pueden ver, estos puntos rojos son el Gini, pero las barras son el Gini después de transferencias y de impuestos. Es decir, ex post
la acción del gobierno a través de impuestos y de transferencias. Y lo que uno observa es que los países avanzados, por ejemplo aquellos de la OCDE, reducen la desigualdad mediante la acción de la política fiscal de una manera muy notoria. Sin embargo, los países de América Latina y el Caribe no logran hacer esa misma labor. Y esto se enmarca, como bien decía el profesor Tarazona que me antecedió, en marcos políticos, dentro de procesos políticos. Hemos tenido en el Perú unas elecciones presidenciales y legislativas, pero se vienen elecciones también en otros países. En noviembre va a haber elecciones en Argentina, legislativas, pero en Chile va a haber presidenciales y legislativas también. Y el próximo año, países como Costa Rica, Colombia o Brasil también van a tomar decisiones muy importantes en materia de quiénes van a ser los nuevos presidentes y quiénes o cómo va a estar conformado los siguientes parlamentos. Y no quiero que resten importancia a esto, porque los procesos políticos son fundamentales para la economía. Eso de que la economía y la política van por cuerdas separadas, en realidad no lo es tanto. Y en una situación donde, como bien habíamos escuchado, el apoyo a la democracia en la región viene cayendo de manera, digamos, substancial en los últimos años. Esto no es un fenómeno solamente en el caso peruano, sino que en la región en general la desconfianza hacia la democracia y las instituciones democráticas se ha deteriorado de manera muy importante en los últimos años. ¿Cuáles son los riesgos que nos esperan hacia futuro? Sin duda el primero de ellos es la pandemia. La evolución de la pandemia y la respuesta que tengamos hacia la misma es el principal factor para una recuperación sólida y sostenida. Si no contenemos la pandemia, si no hacemos políticas para poder salir de esta situación tan devastadora, podrán venir nuevas olas y nuevas variantes, etcétera, que van a seguir generando problemas en las economías. Por el lado fiscal, hay mucha presión por parte de los mercados o de algunas instituciones para estabilizar las cuentas fiscales. Pero esto es un reto muy importante para las autoridades, para los gobiernos, para los ministerios de economía, porque a pesar de que cuentan con espacios muy limitados, necesitan todavía proveer recursos para la recuperación sostenida, para brindar soporte todavía a aquellas familias o al sector empresarial que se ha visto sumamente afectado por la pandemia. Por el lado monetario, sin duda, y financiero hay muchos riesgos. Las garantías deben ser monitoreadas, pero también hay un riesgo muy importante en los mercados, que es esta noción de que si va a haber o no va a haber o cuándo un retiro del estímulo de la política monetaria en Estados Unidos. Y esto sin duda afecta flujos de capitales y algunos activos, tipo de cambio, precio de los bonos, tasas de interés, entre otros. Y uno que a mí me parece muy relevante es aquel asociado a los riesgos políticos y sociales, ¿no? Si uno mira la evidencia empírica, luego de las pandemias el descontento social emerge, ¿no? Y peor aún, en una región donde ya hemos visto esto en escenarios pre-pandemia. No sé si recuerdan las protestas en Chile, que al final derivaron en una nueva constitución. Protestas hubo en Ecuador, hubo protestas en Costa Rica, hubo protestas en Bolivia. Entonces, en una región donde las brechas en términos de equidad, en términos de problemas como de gobernanza, en temas políticos en general, esto podría ser incluso muchísimo más severo. Los quiero dejar con unas reflexiones finales. Que primero, las medidas para contener y reducir los efectos de la pandemia son sin duda la mejor respuesta de política en este contexto. Pero no son decisiones muy fáciles. Son sin duda difíciles porque implican decisiones que como economistas sabemos lo que implican son trade-offs. La política fiscal, lo que les comentaba, necesitas brindar soporte en el corto plazo, pero a la vez tener los ojos bien puestos en cuánto te está costando esto o te costará para poder volver a una senda de sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Por el lado de la política monetaria, debe seguir impulsando la economía sujeto a los datos y al estado de la economía, pero fundamental, una tarea de las autoridades monetarias es esta comunicación.
Durante estos periodos de descontento social, de política un poquito volátil, es importantísimo que las autoridades brinden mensajes claros y dentro de ellos también los bancos centrales. La comunicación es clave en el caso del Banco Central para anclar estas expectativas inflacionarias. Y el monitoreo de riesgos financieros, que está presente y es muy importante. Y una cosa adicional que quería comentarles, esto es sin duda tal vez a veces repetitivo, pero muy cierto. Las crisis son oportunidades para cambios muy importantes y aquellos tienen que estar enfocados en esos retos estructurales de las economías que nos permitan impulsar no solamente la recuperación, sino también el crecimiento potencial, pero con los ojos puestos en el desarrollo de la población, que al final ese debería ser el objetivo. No los voy a aburrir con un poco de agenda hacia futuro, pero hay tres puntos importantes que nos tenemos que la región debe, digamos, considerar. Primero, política macroeconómica para un crecimiento inclusivo. No basta con que el PBI crezca a tasas muy altas. Esto se debe reflejar en bienestar de las personas y por ende el crecimiento inclusivo es fundamental. Donde no hemos hecho una tarea muy importante es en la parte microeconómica. Tenemos que empezar a buscar esas medidas, esas reformas, esas políticas, por ejemplo, de acceso a financiamiento, de apoyo en términos de finanzas digitales, el uso de mecanismos digitales y electrónicos, o el fortalecimiento de sistemas, tanto desde el gobierno como el sector privado, que nos eleven la productividad y la competitividad de la economía, pero también mirando estos riesgos en términos de sostenibilidad y resiliencia. Y en el mediano y largo plazo empecemos a ver cómo podemos hacer nuestro gasto público más eficiente, cuáles serían las anclas para la consolidación fiscal y recuperar esa fortaleza fiscal, porque shocks en la economía va a haber siempre. Nuestra gestión de la tesorería y de la deuda tiene que mejorar y a la vez la integración regional, ¿no? Eso en el ámbito macroeconómico. Y en la parte microeconómica tenemos que empezar a diseñar reformas en el entorno, mejorar la competencia, tema tan importante, expandir estos enfoques de economía digital, entre otras medidas. Y bueno, quiero dejar ahí la presentación. Les agradezco mucho por haberme dado el tiempo de poder exponer algunas ideas, la situación del contexto mundial de la región de América Latina y algunos de los retos que le esperan a la región y al país. Muy contento de escuchar sus preguntas y comentarios, así que voy a dejar de compartir pantalla.